En esta ocasión vamos a estudiar el sobreseimiento. ¿Cómo podemos encontrar una definición que pudiera valer para todas las materias? Y no solamente para el juicio de amparo. Bueno, pues podríamos decir que es en forma general, o sea, para todas las materias. Es la resolución que declara la existencia de un obstáculo, que impide resolver, o cómo podríamos en vez de utilizar la palabra resolver, que impide decidir, ¿no? Que impide decidir el fondo de la controversia planteada. Ahora, la pregunta es, ¿qué causales de sobreseimiento están en el juicio de amparo? Déjenme decirles que primero comienzo con este concepto general para que todos podamos construir un concepto de sobreseimiento en materia de amparo. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a ver las causales previstas en el artículo 63. El artículo 63 de la Ley de Amparo establece las causas de sobreseimiento en el juicio de amparo, ¿no? Y así tenemos que el sobreseimiento procede, fracción primera, cuando el quejoso se desiste. No sé cuál es el. Se desiste de la demanda. Déjenme decirles que sobre este planteamiento, cuando el quejoso se desiste de la demanda, existía en la vigencia de la ley anterior una causal similar. Y empezaron a pensar si era necesario para este desistimiento de la demanda, si era necesario ratificar la demanda. Ratificar el desistimiento. Y si esto tenía que ser personal, ¿y cuál sería la consecuencia si no venía a ratificar? Cuando una persona se desiste, ¿acaso le importa el juicio? Entonces, si él dice, ¿sabes qué? Yo me quiero desistir del juicio y presenta su desistimiento, su desistimiento correspondiente, ¿valdría la pena requerirlo para decir, oye, ¿estás seguro? Pues bueno, eso es lo que pensábamos todos, que no era necesario que pudiera decir que si estaba seguro y viniera a ratificar el desistimiento. ¿Me explico? Bastaba decir que se desistía para que entonces nosotros decretáramos el sobreseimiento del juicio de amparo, pero ordenarle notificar personalmente. ¿Qué lográbamos al momento de que lo notificaran? Que si su contrario tratara de suplantar al quejoso para desistirse del juicio y no lo consiguiera, pues dijera, no, espérame, esa firma es equivocada, esa firma no es mía. ¿Me explico? Sin embargo, eso era lo que pensábamos nosotros. La Suprema Corte pensó en otro sentido. ¿En qué sentido pensó? En que dijo que todo desistimiento se tenía que requerirle para que lo ratificara. Y si no lo ratificaba, se tendría por no desistido y se continuaría el juicio. ¿Saben qué ha pasado? Que les notificamos y no van a ratificar. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos que seguir el juicio a pesar de que ya no hay instancia de parte agraviada. ¿Sí me explicó? Sin embargo, esta situación de este criterio jurisprudencial predominó nuevamente en la ley de amparo, en la nueva ley de amparo. Y el artículo 63, fracción primera, dice, ¿quién lo lee, por favor? El sobreseimiento. A ver, Cintia. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento, se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de 3 días, apercibido
que de no hacerlo se le tendrá por no desistido y se continuará con su juicio. Fíjense, entonces ante el desistimiento, lo que tiene que hacer el juez es ordenar su ratificación. Y con apercibimiento de que si no lo hace, primero, se tendrá por no desistido y se continuará con el juicio. ¿Qué es lo que ha pasado? Imagínense que es un juicio completamente complicado y el otro se desiste, le notificas y continúas en el juicio. ¿Tiene razón de ser? Muchos lo que han hecho al respecto, algunos jueces de distrito lo que han hecho al respecto es: continúo con el juicio, pero yo te pido que vengas a ratificar tu demanda, pero ya no con ese apercibimiento, sino con multa. Si tú no vienes, te pongo con multa, para que entonces vengas a decirme si yo debo de continuar con el juicio o realmente lo que estabas es tratando de jugar con la autoridad. ¿Me explico? ¿Y saben qué han hecho? Ya con multa sí vienen. O sea, parecería absurdo y contradictorio, pero así es. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿se dan cuenta que en la fracción primera hay dos hipótesis? Uno, que se desista de la demanda o no la ratifique. Aquí se decretará el desistimiento. ¿En qué hipótesis está esto? Explíquenme. ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Eh? Cuando es penal. ¿Cuándo es penal? Ajá, o sea que la presenta el que se ostenta como su mandatario judicial y la persona a la que fue auxiliar para la presentación de la demanda no la ratifica, ya tiene por derecho. Pero entonces te está manejando dos cosas diferentes. Uno es el desechamiento y otro es el desistimiento. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? ¿No advierten la situación? No se preocupen, esto lo pueden contestar en el examen, ¿de acuerdo? Tienen una oportunidad para revisar la ley y ya puedan ver qué es lo que dice ahí. Bueno, en la fracción segunda dice que cuando el quejoso no entregue los edictos a que se refiere el artículo 27 de la ley de amparo. ¿Cuál es el supuesto? Resulta ser que debíamos emplazar siempre al tercero perjudicado en la ley anterior. Y resulta ser que nunca lo encontrábamos al tercero perjudicado, a uno de los terceros perjudicados. ¿Y qué es lo que pasaba? El juicio no avanzaba. ¿Y por qué no avanzaba? Porque no se había emplazado el tercero. Y entonces, ¿qué es lo que podíamos hacer? Y entonces pasaban el tiempo, y muchos abogados lo que hacían es presentar su demanda de amparo. ¿Se acuerdan que era por una persona extraña? Y lo que hacían era reclamar el lanzamiento. ¿Me explico? Y al reclamar el lanzamiento señalaban como terceros perjudicados al actor y al demandado. Y resulta ser que el demandado se escondía. Y entonces, por eso no se lograba ejecutar la sentencia, porque como el demandado que le convenía no aparecer en el juicio, pues el juicio se quedaba sin resolverse porque no se había pasado al tercero perjudicado. ¿Se acuerdan que cuando platicamos esta figura del tercero perjudicado, yo les decía que el artículo quinto anterior decía que el tercero perjudicado era la contraparte del quejoso y cuando se tratara de personas extrañas a juicio, cualquiera de las partes? Se debería entender que cualquiera era el que tuviera un interés contrario al quejoso. ¿Me explico? Sin embargo, la jurisprudencia dijo cualquiera debe ser las dos partes. Y eso lo que provocó fue esto: que no pudiéramos resolver y el lanzamiento se quedara por mucho tiempo sin decretarse, precisamente por esta chicana que había permitido la jurisprudencia que se hiciera. ¿Me explico? ¿Qué es lo que pasó? O sea, al final de cuentas la Suprema Corte de Justicia tenía que resolver este problema. Y lo que hizo la Suprema Corte de la Nación es decir que se haga por edictos. Y después el quejoso, ¿qué hacía? Pues no los recogía.
Y al final de cuentas seguía como en el limbo, sin que se impulsara el procedimiento. Y salió una jurisprudencia diciendo, mira, si tú no recoges los edictos para emplazar al demandado, lo que yo voy a hacer es decretarte el sobreseimiento. ¿Por qué razón? Porque tú estás impidiendo que se resuelva el juicio en el fondo del asunto. Así que se nombra por edictos y tú tienes la obligación de recogerlos. ¿Y qué es lo que pasó? Que la gente, que empezó a aparecer los desaparecidos, y empezaron a emplazarse a los terceros interesados. Pero hay veces que efectivamente no se encontraba la persona y lo que tenía que hacerse es por edictos. Y entonces ya con base en esta jurisprudencia le decíamos, si tú no recoges los edictos te sobreseo, porque tienes una obligación de emplazar al tercero perjudicado. ¿Qué es lo que hizo ahora la Suprema? ¿Qué pasó después? Les estoy contando toda la historia que ustedes no conocían. ¿Qué pasó después? Que la gente no lograba el emplazamiento, y a veces eran personas que sí tenían un legítimo derecho, pero que no tenían recursos para pagar los edictos, que se publicaban en 2 lugares, en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de mayor circulación. ¿Me explico? Y toda esa cantidad implicaba como 20,000 pesos, o un poco más. Precisamente por eso entonces la Suprema Corte dijo, bueno, pues entonces, si no tiene dinero la persona, que lo pague el Consejo. Y entonces, ¿cómo que lo pague el Consejo? ¿Me explico? Bueno, que demuestre que no está en posibilidades de publicar los edictos. ¿Me explico? Y entonces, en consecuencia, lo que hacíamos nosotros, lo que hacían los jueces es requerirle el cumplimiento de que exhibiera los edictos. Pero, si no los exhibía, los sobreseíamos. Y le decíamos, ¿sabes qué? Y tú no cumpliste con la jurisprudencia, que tú me tenías que demostrar que no tenías ingresos para poder hacer la publicación por medio del Consejo. ¿Sí advierten cómo ha sido la evolución sobre esta causal? Ahora, ¿qué es lo que hizo? Si ustedes advierten el artículo 27 de la Ley de Amparo, vámonos al artículo 27 de la Ley de Amparo. Lean la fracción tercera. ¿Alguien que la lea? Cuando no consten autos a domicilio para oír notificaciones sobre señalado resulta inexacto, inciso A, las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. Inciso B, tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiera efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de 20 días siguientes al que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. Exactamente. Y luego C, el inciso C, cuando se trate de personas de escasos recursos, a juicio del órgano jurisdiccional se ordenará la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación sin costo para el quejoso. ¿Advierten cómo esta evolución de jurisprudencias se plasmó en la propia ley? Y ahora existe nuevamente la obligación del quejoso de pasar a recoger los edictos y exhibirlos en 20 días. ¿Sí me explico? Déjenme decirles que había como una especie de práctica. ¿Cuánto les dabas de días para que el quejoso viniera a recoger los edictos y ordenara la publicación? Lo normal le dábamos 5 días. 5 días para recogerlos y 5 días para que acreditaras que hiciste el pago correspondiente. Aquí la nueva ley de amparo establece 20 días para recoger los edictos. Pero si no exhiben los edictos, la consecuencia es el sobreseimiento del juicio. Ahora, se está contemplando también en el inciso C la posibilidad de que los escasos recursos pueda hacerlo ya no a costa del Consejo, sino de manera gratuita en el Diario Oficial de la Federación. ¿Sí advierten cuál es ahora es la diferencia? Déjenme decirles que con respecto al desistimiento tenía que hacer una aclaración. La aclaración es el siguiente: cuando el acto reclamado afecta derechos agrarios, el desistimiento
debe ser tomado en consideración por un acuerdo general de la asamblea, acuerdo de la asamblea. Si esto no es así, entonces el desistimiento no prospera, ¿de acuerdo? Entonces, por eso sí deben de tener ustedes cuidado que cuando se afecten derechos agrarios, tiene que ser con un acuerdo de asamblea. Si esto no es así, no existe el acuerdo general de asamblea, entonces no procede el desistimiento. Y también dice la misma ley que no procederá el desistimiento del juicio ni de los recursos, porque a veces se pueden desistir de la demanda o a veces se pueden desistir del juicio, ¿de acuerdo? Entonces creo que ahí no quedaría ningún tipo de problema. Y luego, en la fracción tercera, contempla la causal de sobreseimiento cuando el quejoso muere, ¿no? Cuando el quejoso muera durante el juicio, pero siempre y cuando se trate de afectar, dice la ley, solo afecte a su persona. Solo afecte a su persona. Imagínense que en una demanda se reclama una orden de arresto contra el quejoso y se muere el quejoso. ¿Qué es lo que va a suceder, Ulises? Se va a sobreseer el juicio ¿Por porque qué? solo lo afecta a él. Y en caso de que tuvieran derechos patrimoniales, No. Ahí ¿por no. qué razón? Porque los derechos patrimoniales afectan a más personas, a los que tienen derecho, ¿no? ¿Quiénes tienen derecho? Pues los hijos. ¿Qué? Cónyuge. A la sucesión. Esos derechos patrimoniales se convierten en parte de una sucesión. Por eso es que dice que solamente afecte a la persona del quejoso. ¿De acuerdo? Y después está la fracción cuarta, cuando de constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o no se acredite su existencia en la audiencia constitucional. ¿Esto qué significa? Que el quejoso debe vigilar que la autoridad haya reconocido la existencia del acto reclamado, porque si la autoridad no reconoció la existencia del acto reclamado y no aparecen las constancias de la existencia del acto reclamado y el quejoso no ofrece pruebas para acreditar la existencia del acto reclamado, ¿qué va lo que va a suceder? Va a venir el sobreseimiento del juicio. ¿De acuerdo? Finalmente está la fracción quinta, cuando apareciere o sobrevenga una causal de improcedencia. ¿Por qué razón dice apareciere o sobrevenga? ¿Por qué creen que diga así? Que apareciere durante el juicio o sobrevenga alguna causal de improcedencia. Porque se puede actualizar conforme el transcurso del tiempo. En el juicio natural, por ejemplo, pueden llegar a un convenio y se extingue el acto reclamado. ¿Se acuerdan cuando vimos la cesación de efectos? O sea, al momento de presentación de la demanda, el quejoso estaba resintiendo el acto reclamado, pero podía ser que la autoridad misma revocara ese acto reclamado y entonces cesaban los efectos del acto reclamado. ¿Sí advierten esto? Ahora, si ustedes se dan cuenta, dice apareciere. ¿Cuándo, ¿dónde puede aparecer? Sí. Por ejemplo, que la autoridad cumpla, que cumpla con lo que está, como por ejemplo, con el amparo que emitió el quejoso, por ejemplo, el derecho de petición, que en ese transcurso la autoridad contestara la petición que hizo el quejoso, entonces ahí vendría, bueno, se encuadraría esa causal, porque la contestación está haciendo durante el juicio, y pues ya el acto que está reclamando se sobresería, ya se quedaría sin materia, porque ya le está dando contestación. Claro. Entonces estamos que cuando de la demanda aparece la causal de improcedencia, ¿qué tendremos que decretar? El sobreseimiento. No, desecharlo.
Pero el sobreseimiento se da cuando ya se admitió la demanda. A ver, explíqueme eso. Antes de que se admita una demanda se puede desechar porque se advierte indudablemente de la demanda que no es procedente. Pero si una vez que se admitió y durante el procedimiento se actualiza una hipótesis, se puede sobreseer fuera de la audiencia. ¿Qué piensan lo que dijo Ulises? No lo escuché. ¿No lo escucharon? A ver, fuerte. Fuerte como Que cuando, si hubiera comido. que cuando se va a admitir una demanda o antes de la admisión se desecha si se actualiza una causal de sobreseimiento. Y A ver, ¿cómo? De improcedencia. Cuando hay una causal de improcedencia se desecha, y cuando se admite la demanda y posteriormente se actualiza una hipótesis o una causal de sobreseimiento, se va a sobreseer fuera de audiencia. A ver, ¿qué piensan? Y también en sentencias. Dice que se sobresee fuera de la audiencia. A ver, ¿qué piensan? Sí, durante el procedimiento. ¿Qué piensan de lo que dijo él? A ver, ¿no? A ver, Estoy de acuerdo. ¿usted está de acuerdo? A ver, dígamelo. Porque pues es una de las, cuando se presenta la demanda de amparo, pues, están todos los tipos de, o sea, se puede aceptar, se puede excusar después, todos estos diferentes tipos de modalidades, y entre ellos está el desechamiento, como el auto de desechamiento, posteriormente cuando sigue el juicio, y o sea, ya es como una diferente, o sea, otra instancia, o sea, bueno, no otra instancia, es otra parte procesal, por lo tanto, supongo que al autorizarse se cambia el nombre a sobreseimiento. A ver, ¿se cambia el nombre? A ver, Mario. Es una resolución donde se advierte que se sobresee el juicio debido a, bueno, a alguna causa que se manifieste en el caso específico. Por decir, como él dice, en un principio, si se advierte una causa de improcedencia al momento de que se hace la presentación de la demanda, ahí se desecha, porque se está advirtiendo antes de que, ahora sí que se inicia la límite del juicio. Si ya se empieza el juicio, ya no se puede desechar la demanda. Sin embargo, lo que se hace ahí es una resolución donde se declara el sobreseimiento. Pero no, o sea, no sé cuál es A ver. Pues sí, básicamente por lo que dijo Mario, ¿no? No puedes admitir y ya después decir, ay, como ofreciste te la desecho. No sería como congruente, ¿no? Entonces tendrían que emitir una resolución que ponga fin al juicio sin revocar la... Es que no sé si vaya de acuerdo al principio de que el juez no puede revocar sus propias determinaciones. En este caso ya admitió la demanda, pues no podría desecharla de manera posterior. Tendría que emitir una resolución que dejara sin estudio el fondo del asunto, ¿no? Por aparición de las causas de improcedencia. ¿Usted quiere hablar también, Vicente, o no? No. Ok. En síntesis, todos tienen razón. ¿Por qué? Cuando se presenta una demanda, el juez puede dictar un auto inicial, ya dijimos. Prevención, incompetencia, excusa, ¿sí me explico? Y una de ellas es el desechamiento. ¿Y cuándo es el desechamiento? Siempre que haya una causal de improcedencia. Pero si ya admite el juicio, no pueden, como ustedes dijeron, revocar sus propias determinaciones y luego desechar, sino que si la causal de improcedencia apareció al momento de presentar la demanda, lo que procede es desechar. Si después de que se admite la demanda, se inicia el juicio y apareciere o sobrevenga, apareciere no involucra ni califica a la demanda. Porque si fuera en la demanda, lo que tendríamos que es sobreseer el juicio. Pero no podemos sobreseer el juicio cuando apenas es el auto inicial. Así que si la causal de improcedencia aparece en la demanda, lo que tenemos que hacer es el desechamiento. Si después de que yo admito la demanda, advierto, aparece o sobreviene una causal de improcedencia, lo que tengo que hacer es el sobreseimiento. Ahora, este sobreseimiento se puede dar en dos momentos diferentes. Se puede dar en la audiencia constitucional o se puede dar antes de la audiencia constitucional. Antes de la audiencia constitucional es sobreseimiento fuera de audiencia. ¿Sí me explico? Porque el otro sobreseimiento se da en la audiencia constitucional. Entonces, cuando aparece o sobrevenga, quiere decir que da la posibilidad
al juez de distrito o a los tribunales unitarios de circuito de sobreseer el juicio aún sin esperar la celebración de la audiencia constitucional. ¿Me explico? Pero siempre y cuando la causal de improcedencia sea fehaciente y manifiesta, que no exista ninguna duda, porque si existe una duda, me tengo que esperar hasta la audiencia constitucional para que entonces yo pueda sobreseer. La pregunta, si la persona extraña del juicio que estamos poniendo no acredita su interés jurídico, ¿podría yo sobreseer fuera de audiencia? ¿Por qué? Porque ahí estaría, por ahí sería donde él podría decir, o sea, si es extraño, donde él podría dar sus argumentos. Porque ¿Qué? Fuerte, fuerte. es donde él podría argumentar, ¿no? Yo creo que primero les van a, ojalá que les den un desayuno, ¿cómo le llaman? ¿El DIF o algo así? Porque la ley dice que tiene hasta la audiencia constitucional para... A ver, primero. A ver, ¿ya terminó usted, Mario? No. A ver, sígale. No, bueno. Es que lo interrumpí porque tienen que hablar fuerte. Yo me refería que, pues te dicen lo mismo, o sea, si es una persona extraña, puede ser que rinda alguna prueba durante la audiencia o algo así, algo que trascienda, y si se le sobresee antes, puede ser que le dejen imposibilidad de poder, ahora sí, utilizar más armas o recabar prueba, por ejemplo, hacerle reconocimiento al juez sobre algunas pruebas que podían trascender a... Exactamente. Sí, o sea, al final, ¿qué, perdón? ¿Voy a decir algo? No, y que concuerdo con Mario, si o sea, si no le dan la oportunidad de llegar a la audiencia, lo dejan sin armas como para defenderse, ¿no? Si ya se la Unas tiene. oportunidades. O sea, porque lo pudo haber hecho antes de la audiencia, ¿me explico? Pero su última oportunidad que tiene es cuando, en la audiencia constitucional. Entonces ahora la pregunta es, ¿y si no existe el acto reclamado? ¿Hasta cuándo tiene la oportunidad el quejoso de acreditar que existe el acto reclamado? Hasta la audiencia. Hasta la audiencia. O sea, por eso le dan vista con el informe. Si el quejoso no desahoga la vista que se le da con el informe justificado, no tiene ningún problema. Pero si en el informe justificado dice que no existe el acto reclamado, él tiene que ofrecer pruebas para acreditar que existe el acto reclamado. Y este derecho lo tiene que hacer hasta la audiencia constitucional. Lo mismo pasa con la afectación a su interés jurídico, a pesar de ser una causal de improcedencia. ¿Se acuerdan que vimos la causal de improcedencia? Y dentro de ellas de la causal de improcedencia vimos la afectación a su interés jurídico. Y dijimos que esta causal, en realidad, en el fondo, era una cuestión de legitimación, que él podría acreditar que se afectó un derecho subjetivo por medio del acto reclamado hasta la audiencia constitucional. Y el hecho de privárselo antes, le quitamos una oportunidad de acreditar ese extremo. ¿De acuerdo? Perdón, quería hacer algo. Profesor, pero por ejemplo, solamente recae la recarga de la prueba al quejoso cuando el acto reclamado no incluye una afirmativa, ¿no? Si no, también la carga de la prueba la tendría la misma autoridad, ¿no? ¿Cómo? Ajá. Por decir, cuando niega el acto reclamado, si encaja, bueno, si en esa negación incluye una afirmación, le corresponde a la misma autoridad probarlo, porque está negando, pero a la vez está negando un acto afirmativo. O sea, es como, no sé si me entienden. Sí, yo eso lo entendí. A lo mejor sus compañeros también, pero yo, ya a ver si lo que trató de decir, como dicen, lo que quiso decir, Que existe y lo niega. lo que quiso decir usted, ¿sí o no? Sí. Bueno, lo que quiso decir usted es que hay veces que en el informe justificado la autoridad puede negar el acto, pero de sus manifestaciones se advierte que sí existe. Déjeme decirle que eso es muy común. ¿Por qué razón? Porque lo que se debería de negar, lo que se debería de reclamar es el emplazamiento, ¿no? Luego entonces, si el quejoso niega el ilegal emplazamiento, ellos dicen, no es cierto el acto reclamado, porque yo sí lo emplacé legalmente. ¿Sí me explico? Sí. O sea, porque como el acto reclamado lo hacen consistir, el acto reclamado en el ilegal emplazamiento, Niega la ilegalidad. entonces ellos dicen, no es cierto. ¿Por qué no es cierto? A pesar de que lo emplazaron, porque no es cierto que es ilegal. ¿Me explico? Este es un error muy común por parte de las autoridades, porque lo que tienen que decir es, sí existe el emplazamiento, pero este es legal, lo que deberían decir. Pero lo que hacen es negar el acto, el emplazamiento. Pero en ese supuesto, si la autoridad dice, no es cierto el acto reclamado porque lo emplacé legalmente, ¿el quejoso tendría la carga de la prueba de acreditar la existencia del acto reclamado? No, porque ya dijo
la autoridad que sí lo había hecho de emplazamiento, pero él considera que de manera legal. ¿Me explico? ¿Y qué es lo que va a tener que decir el juez? Al momento de que él resuelva sobre esta cuestión, determinará si es legal y si es legal o no lo es. ¿De acuerdo? Entonces, si los quejosos, bastaría con decir, ¿sabes qué? Reclamo el emplazamiento. ¿Con eso afectan las defensas del quejoso decir que reclama el emplazamiento? ¿Sí o no? Claro que no. O sea, quiero respuestas contundentes. No, o sea, seguros. ¿Qué tal si me equivoco? Pues si se equivoca aquí lo corregimos, no es el examen. ¿Me explico? Tienen que ser contundentes. No. ¿Por qué? Porque si lo que le están reclamando es en sí el acto, no la calificación del acto. Esto lo podemos hacer en los conceptos de violación, pero al momento de que yo señalo el acto, tengo que señalarlo puro. ¿Me explico? Sin calificativos, porque nada gano. Y puede ser que la autoridad entre en confusión al momento de afirmar o negar el acto reclamado. ¿Sí me explico? Bueno, entonces, creo que estas 5 causales nos determinan cuándo podría ser el sobreseimiento. Si ustedes advierten, después del artículo 63, en el artículo 64, establece que, a ver, eso quisiera que ustedes lo interpretaran. Lean el artículo 64 y díganme a qué persona, a qué órgano jurisdiccional se está refiriendo. A ver, lean el 64, primer párrafo. ¿Ya lo leyeron? ¿A qué autoridad se está refiriendo? Pues juez de distrito, ¿no? Perdón, el segundo párrafo, perdón, el segundo párrafo. El segundo párrafo. Al colegiado. ¿Al tribunal colegiado? ¿Sí? Exactamente. Sí. O sea, el 64 primero contiene una obligación de las partes de hacer saber, comunicar cuando se advierte una causal de sobreseimiento y, de ser posible, las constancias que acrediten esta causal de sobreseimiento, y establece para los tribunales colegiados que se advierten ellos de oficio una causal de ¿qué? ¿De sobreseimiento o de improcedencia? De improcedencia. Ahora, yo les pregunto, dice aquí que se advierte una causal de improcedencia que no haya sido advertida por el órgano inferior. ¿Quién es el órgano inferior? Pueden ser dos, juez de distrito o quién, tribunal unitario de circuito, ¿de acuerdo? Ahora, si no lo advierte o ¿qué? Dice este artículo, o no se ha hecho valer por las partes, ¿qué tiene que hacer? Dar vista al quejoso por 3 días para que manifieste lo que a su interés convenga, ¿de acuerdo? Ahora, esta fracción, este segundo párrafo, entraría en contradicción con el artículo 62. ¿El 64 y el 62 son contradictorios, sí o no, y por qué? A ver, sí o no y por qué. Yo el 64 lo interpreto diferente. A ver, ¿cómo lo interpretan? Yo creo que no se refiere exactamente al tribunal colegiado de circuito. Bueno, usted había dicho que sí. No, o sea, ¿o no? sí, pero... ¿Quién de ustedes ahora, vio que él dijo que era el colegiado? Yo dije que era el colegiado, pero porque dice un órgano jurisdiccional inferior, pero dice ni analizada por un órgano. O sea, está dando como una posibilidad de que alegada por las partes, o entiendo el ni como un o por el órgano jurisdiccional inferior. Ajá, y entonces, ¿a quién se refiere? Que no entra en contradicción con el 62, porque si el artículo 62 dice que los órganos jurisdiccionales de amparo deben de estudiar las causales de improcedencia de oficio, aquí lo está haciendo, y al momento de hacerlo va a dar vista al quejoso por 3 días para que manifieste lo que su derecho convenga. A ver, ¿hay una diferencia entre este segundo párrafo del artículo 64 y el 62? ¿O no? Sí, en cuanto a lo que debe de hacer, sí hay
advierte. O sea, sí existe una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Que en el 62 no exige que se le dé vista al quejoso. Y en el 64 sí exige que se le dé vista al quejoso. Y usted dice que entonces no se trata del colegiado. Que yo creo que incluye a juez de distrito y colegiado. A ver, ¿quién tiene otra opinión al respecto? A ver. Pero léanlo. A ver, Catherine. A ver, ¿cuál es la diferencia? A ver. A ver, otra persona. Todos se quedan así, leyendo la ley así como que si, no, la ley me va a dar la respuesta. Pues sí, pero la tienen que interpretar ustedes. A ver, Diego. Que habla de que la aleguen las partes. Bueno, el artículo 62 dice que las analizará de oficio. Ajá. Y dice el 64, cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal no alegada por alguna de las partes, entonces ahí está siendo como contradictorio, ¿no? Porque él, aunque no las alegara a las partes, las tendría que analizar, ¿no? A ver, aquí ya hay otra postura diferente. ¿Qué opinan los demás? A ver, Andrea. Es que yo creo que tal vez en el 62 es el que está conociendo y en el 64 sería, me imagino que es un supuesto de revisión. Entonces usted pensaría que fuera un colegiado. Ajá. Entonces ya tiene ahí una detractora. Pero le dio razones, no le dio razones. A ver, déle razones. Es que en el 62 solo dice las causas y procedencias se realizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca el juicio de amparo. Y en el 64 es cuando el órgano jurisdiccional de amparo advierte de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional. O sea, yo quiero pensar que es eso, en el supuesto como de una revisión. ¿Ya lo convenció? ¿Ulises? ¿No? ¿Alguien que opine igual que Andrea y que quiera convencer a Ulises? ¿Con razones? Aparte, un órgano jurisdiccional inferior también puede ser una autoridad responsable. Entonces, ¿no existe contradicción? ¿O sí existe contradicción? No. En uno dice, se y ya. No, pero... Y en el otro dice, si le adviertes de oficio, dale vista. ¿Y se dan cuenta que el 64 también habla sobre causales de improcedencia? ¿No? A ver, ¿qué piensa Itzel? Yo pienso porque aparte... A ver, Porque creo que en el 72 habla acerca de la autoridad que está conociendo del juicio de amparo. Y en caso de que el 64 dice que se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes o que no haya sido analizada por el órgano inferior, en dado caso pues es como una facultad de revisión para asegurar que no existen causales de improcedencia. entonces, ¿existe contradicción o no? Yo creo que no. ¿No existe contradicción? No. O sea, ¿usted por qué dice que no existe contradicción? Por eso, porque una es la obligación que tiene la autoridad que está conociendo el juicio de amparo de conocer de las causales de improcedencia de oficio, ¿no? Porque esa es su obligación al estar conociendo del juicio. Y la otra es como una facultad que se le otorgan a un tribunal, a una autoridad superior para conocer de estas causas si no han sido advertidas. Bueno, ¿qué pasó, Diego? ¿Le convence lo que dijo Itzel o no? Dice que quiere más razones. A ver, denle más razones. A ver, Mario. A mí sí me convence lo que dice usted. Ah, ya, entonces ya. No, es que como dice, por ejemplo, llega una demanda a un juez de distrito, entonces el juez de distrito dice, ¿sabes qué? Yo voy a analizar esas causales de improcedencia de oficio. Entonces, ellas analizan, ¿no? Analizan las causales de improcedencia. Entonces, supongo que él ve que no hay, si se sigue el juicio en lo que él quería analizar, porque lo hizo de oficio, sin darle obviamente vista al quejoso, porque él está analizando si hay alguna causal. Y como la verdad, o sea, se me dice como ilógico que le dé vista, sí, porque si él dice que no hay ninguna causal, pues se debe de seguir el juicio, ¿no? En vista de que él no haga nada de eso. Entonces se sigue, se va a colegiados. Si colegiados, durante el estudio que hace sobre el juicio, ve que se actualiza alguna causal, pues va y entonces sí les dice al órgano inferior, ¿sabes qué? Pues aquí hubo una causal de sometimiento para mí, y entonces le da al quejoso para que le da la vista, pero no, o sea, se la da, ya que, digamos, ya que está la revisión, no es de que el juzgado de distrito no fue quien se lo dio a conocer, o sea, él no lo hizo oficio, sino que ya está en el colegiado. No se preocupen, esta pregunta la pueden resolver en el examen. Vámonos al 65. 65, vámonos al 65.
El 65 dice que el sobreseimiento no prejuzga ¿sobre qué? Sobre la ilegalidad o la constitucionalidad o la responsabilidad de la autoridad responsable. O sea, la legalidad o constitucionalidad del acto reclamado. Y que estas causales de sobreseimiento deben de acreditarse. ¿Cómo dice la ley? Dice que solo podrán decretarse cuando no exista duda de su existencia. El sobreseimiento es cuando no existe duda de su actualización. ¿De acuerdo? Si tienes una duda, ¿qué tienes que hacer? No decretar el sobreseimiento. ¿Y qué es lo que vas a tener que hacer? Entrarle al fondo del asunto. ¿De acuerdo? Con base en estas ideas, ahora ustedes construyan un concepto de lo que sea sobreseimiento para el juicio de amparo. ¿De acuerdo? Y eso lo hacemos el día... Me dan nada más la respuesta en el examen también. Hasta la próxima.